Escritural de grande trascendencia para toda la humanidad, pero muy especialmente para todo aquel que por la intervención directa de Dios llega a entender que vivir contraviniendo los lineamientos de Dios es de lo más trágico que pueda haber en la vida, y hay que hacer un giro bastante radical en la vida cuando el Señor nos ilumina para entender su palabra. Hechos capítulo 2. Estamos viendo nosotros escenas de algunas de las vivencias que tuvo el apóstol Pedro y de algunas de aquellas que quedaron escritas en su palabra, gloria a Dios, en la palabra de Dios. Versículo 37 al 39. Dice así: en el nombre del Señor Jesús. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén, hermanos. Siéntense, gloria a Dios. Quiero hacer un énfasis muy especial, hermanos. De hecho, lo hemos estado haciendo en los contextos previos que hemos estado viendo tocante al apóstol Pedro, desde aquel momento en donde vimos que el Señor le hizo el llamado. Gloria a Dios. Hemos estado considerando mensajes espirituales que esas escrituras tienen para nosotros y que en su tiempo tuvieron para aquellos que lo escucharon. Gloria a Dios. Hoy nos toca a nosotros el turno de recibir la palabra de Dios y de hacer los giros que tengamos que hacer de acuerdo a lo que nosotros escuchamos de ella y entendemos. Gloria a Dios. Si mal no recuerdo, fue en el capítulo 16 del libro de Mateo, en donde el Señor le hizo una promesa al apóstol Pedro, concretamente en el versículo 19 de Mateo 16. Que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Dios. No le fue dado al apóstol Pedro saber exactamente cuándo se le iba a cumplir esa promesa, pero este varón siempre tuvo la convicción de que iba a suceder en su vida antes de la partida de este mundo, y él, dentro de las cosas que albergaba en su mente, una de ellas era esta: pero yo pudiera asegurarlo sin temor a equivocarme, que el apóstol Pedro no comprendió, o cuando menos no lo comprendió con toda claridad, en qué consistía el cumplimiento de esa promesa que el Señor le hizo
de darle en un tiempo futuro las llaves del reino de los cielos. Es una honra muy grande que el Señor deposita en el ser humano, y de una manera muy especial la depositó, se la concedió al apóstol Pedro, al apóstol de Galilea. Gloria a Dios. Cuando pues aquellas multitudes, nosotros ya vimos en predicaciones pasadas, se escandalizaron, se sorprendieron, quedaron atónitas por el hecho de escuchar a aquellos 120 hermanos, dentro de los cuales estaban los 12 apóstoles del Señor, hablando de aquel apóstol que sustituyó a Judas, que fue Matías, que hablaban en otras lenguas. No sé exactamente cuántas lenguas, cuántos idiomas habrá en el mundo. Hoy yo tuve la necesidad de consultar una página de una sección de la estructura gubernamental del condado de San Francisco, y ahí me daba la opción de elegir lenguajes. La página principal está en inglés, y tiene la opción ahí de cliquearle uno, de escoger el lenguaje que uno pues quiera, y le cliqué ahí, y dice, tenemos 100 lenguajes, 100 idiomas, y el primero que aparecía era el español, y se dejaba venir una lista interminable de idiomas. Y es que cuando menos hay 100 idiomas en el planeta Tierra, pero no son todos, obviamente. Ahí no está el náhuatl, no está el tolteca, no está el huichol, no están los indios tarahumaras, tal vez, ya de la sierra de Chihuahua, y otros del planeta. Yo pienso que hay muchos más. De hecho, hay muchos más. Pero en esa ocasión, pues se escucharon unos cuantos idiomas que sorprendieron a aquella multitud que se agolpó ahí en el aposento alto. Y pues los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Eran galileos, eran judíos, que solamente sabían hablar el hebreo, y algunos quizá hablaban el griego. No sé si algunos hablaban el arameo, que eran las lenguas más comunes en aquel entonces, pero no pasaban de hablar. Cuando mucho, los que bien hablaban serían 3 lenguas, pero la predominante era la lengua hebrea. Pero los escuchaban hablar en otras más, en muchas más, y esto. Pensaron que estaban borrachos, que estaban ebrios. Ya vimos cómo el apóstol Pedro le dijo, no es eso. Es el cumplimiento de una de las profecías que el Señor había dado por medio del profeta Joel. Bien. Ahora, después de que el apóstol Pedro predica un poderoso sermón, un mensaje en donde el punto medular, el tema central fue presentar al Señor Jesucristo como la figura universal, como la figura importante, como la figura número 1 que siempre debe estar presente en cualquier lugar, y obviamente en el corazón del creyente. Y les hace ver el grave error que habían cometido con haberlo pues crucificado, con haber influido ante Poncio Pilato para que lo sentenciara a muerte, a la crucifixión, y que libertara aquel homicida llamado Barrabás. Y pues el apóstol Pedro les habla de tal manera que pues como el apóstol junto con los otros 11 apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, era el Señor el que estaba hablando. Y cuando el Señor es el que habla, ninguna de las criaturas que escucha su voz vuelve a ser igual jamás, independientemente de la reacción que adopte
ante la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les deja bien claro que lo que habían hecho es un pecado de lo más horrendo y de lo más reprobable, y que pues ante ello estaban expuestos a la ira de Dios. Estaban prácticamente sin ninguna cobertura que los protegiera, pero había, como siempre de parte de Dios, una nota de salvación. Amén. Cuando toda aquella multitud se siente acorralada y siente aquel peso de culpabilidad, que cuando el Señor lo propicia, conlleva, acorrala a la persona de tal manera que no le deja opción para seguir posponiendo una decisión. Y la reacción nosotros la vemos ahí de una manera muy clara al oír esto. ¿Al oír qué? Al oír que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que de alguna manera todos tenemos parte en esto. Aquellos judíos así lo sintieron. Cada uno tenía una proporción de responsabilidad. Todos, inclusive, deberíamos estar allá en la cruz y que el Señor Jesucristo estuviera acá abajo. Pero Él dijo, no, nadie puede hacer esto, solamente yo. Y aquellos judíos sintieron que habían sido responsables. Y sintieron ellos que algo tenían que hacer. Cuando menos, lo menos que se puede hacer es reconocer. Es el paso, uno de los pasos saludables e iniciales del ser humano. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos ofendido a Dios. Reconocer que hemos insultado a Dios con nuestra manera de vivir. Y venir y ver qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Y cuando escuchan este sermón, le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles. Estamos hablando de Andrés, de Juan, de Bartolomé. Estamos hablando de Mateo. Allá en el Evangelio de San Mateo, el Señor le dijo a Mateo unas palabras que yo voy a leerlas literalmente a como quedaron escritas. No quiero evadir textos bíblicos que muchas veces cuando no se comprende lo más fácil es pasarlos de lado. Sí. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno. Entonces, aparentemente, el apóstol Pedro está contraviniendo una ordenanza que el Señor dejó antes de esto. Dice, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
ahí estaba Mateo también. Mateo había recibido aparentemente una instrucción diferente a lo que el apóstol Pedro estaba recibiendo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y cuando el apóstol Pedro llegó a esta altura de su sermón, yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, que Mateo dijo: aquí es en donde yo voy a saber exactamente qué quiso decirme el Señor allá. En el Evangelio de Mateo 28, 19. Y cuando el apóstol Pedro continúa y dice: en el nombre de Jesucristo, Mateo no replicó nada. Si Mateo no hubiera estado conectado con el Espíritu Santo como lo estaba el apóstol Pedro y como lo estaban los demás apóstoles y como estaba el resto de aquellos hermanos que estaban ahí reunidos, Mateo lo más probable es que hubiera intervenido y le hubiera quitado la palabra al apóstol Pedro y le hubiera dicho: espérate, Pedro, ¿qué estás diciendo? El Señor a mí me dijo algo diferente. El Señor me dijo que el bautismo iba a ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú estás diciendo que en el nombre de Jesucristo. Pero Mateo no habló nada. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque cuando el Señor promete algo, lo cumple. Y cuando el Señor llena del Espíritu Santo a su pueblo, no hay contradicción, no hay división, no hay diferencia de pensamiento, de pareceres. Y aquí lo que estaba pasando, mis hermanos, quizás los apóstoles, quizás el apóstol Pedro y los demás apóstoles no lo comprendieron exactamente en ese momento a plenitud. Probablemente lo comprendieron, o cuando menos comprendieron lo básico, pero ahora nosotros podemos entender que estas palabras que el Señor reveló a través del apóstol Pedro son de lo más trascendentes y de lo más importantes para la vida de toda la humanidad, pero principalmente para aquel ser humano que, como aquellos judíos que acababan de escuchar el sermón, sienten ese peso de culpabilidad. Eso quiere decir la palabra: se compungieron de corazón. Así dice el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Sintieron un peso de responsabilidad, sintieron un peso de culpabilidad, en donde la intervención humana no podía hacer nada para sanar, para aliviar ese compungimiento. Y es por eso que dicen: tú nos estás hablando cosas del cielo. Ahora dinos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, el punto número 1, después de que el Señor llama a toda la humanidad a que ponga oído dócil a escuchar su palabra que nos dejó escrita, obviamente por conducto de sus obreros, por conducto del pueblo que Él ha levantado a través de los años, gloria a Dios, que pongan atención, que no respondan con mofa, con burla, que no respondan con bromas, que no respondan de una manera como haciéndola a un lado, ignorándola, menospreciándola. Dios invita a toda la humanidad las 24 horas a poner atención a su palabra.
Y después de eso, pues el Señor dice, arrepiéntanse. Juan el Bautista, cuando inició su ministerio, que el Señor le encomendó, dijo, arrepentíos. Esa fue la palabra que mencionó primero. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio terrenal aquí, dijo, arrepentíos. El apóstol Pedro, al accionar, es lo que está haciendo aquí. Esto es lo que el Señor Jesús le dijo a Mateo en el evangelio correspondiente, en el capítulo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está la llave del reino de los cielos, revelando en qué consistía o cuál es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es Jesucristo. Ahora, el apóstol Pedro recibe las llaves del reino de los cielos que el Señor le había prometido y empieza a accionar con ellas. Y no se queda con ellas. Se las proporciona, las deja al alcance de toda la humanidad, de tal manera que nadie en este mundo tiene excusa de decir, yo no supe la combinación, yo no supe la clave, yo no supe la manera de cómo entrar en el reino de los cielos, o podemos decirlo nosotros con una expresión antagónica, contraria. Yo no supe de qué manera podía escapar de la condenación, podía escapar de la ira de Dios. Porque aquí está bien claro, arrepentíos. ¿Y qué quiere decir arrepentíos? Sentir uno que se le parte el corazón, sentir uno que le pesa en gran manera haber hecho o haber hablado algo que le causó daño a los demás, pero principalmente lo más grave del asunto es que ofendió a nuestro Creador. Y eso es arrepentirse, sentir pesar de veras en el corazón. Me duele haberlo hecho. Ahora, el arrepentimiento es el primer paso. Ya después sigue el bautismo. El bautismo nunca debe venir si no hay arrepentimiento. No sirve de nada bautizarse si no hay un arrepentimiento sincero. Cuando la persona se bautiza por intereses mezquinos, intereses carnales, por conquistar quizá a algún miembro, sea hombre o mujer de la iglesia, o por adquirir cierta fama, cierta posición, etc. Por cualquier causa, excepto el arrepentimiento, no sirve de nada. Tiene que haber arrepentimiento. Ahora, ¿y cómo se sabe cuándo hay arrepentimiento? Bueno, la verdad, nosotros estamos de alguna manera de parte de Dios ilustrados para ver ciertos aspectos en las personas que nos están indicando que realmente hay un arrepentimiento. Pero el único que sabe a plenitud y de una manera completa cuando hay un arrepentimiento sincero es Dios. Nosotros solamente podemos ver ciertos vestigios. Si la persona era una persona pues encadenada por el vicio de la drogadicción, del alcohol, del adulterio, del asalto, de la mentira, etc., y vemos que ya no menciona eso, podemos ver ciertos rasgos de que hay arrepentimiento, pero no sabemos exactamente lo que hay dentro de ese corazón. Pero en fin, no nos corresponde a nosotros calificar de una manera concluyente si alguien está arrepentido o no, porque vamos a estar expuestos a fracasar. Lo que sí nosotros podemos, muy especialmente los que ejercemos el pastorado, podemos, cuando alguna visita escucha la palabra de Dios, podemos ver en su comportamiento
si hay arrepentimiento o no. Cuando la persona solicita ser bautizada, nosotros debemos considerar si pues hay ese matiz de arrepentimiento que debe verse para poder bautizarlo. Si es una persona bromista, juguetona, con falta de seriedad, que debe aquí, que debe allá, que le gusta vestir mundanalmente, ataviarse mundanalmente, etc., no debe bautizar un ministro o un pastor a esas personas todavía. No debe mostrarse de tampoco menosprecio, sino ayudarla a que entre correctamente en el reino de los cielos. Amén. Amén. El arrepentimiento va a ocasionar dos efectos fundamentales. Uno de ellos es en el área psicológica. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y esto quiere decir que se llega a la convicción de que de la manera en que yo pensaba, de la manera en que yo creía, estaba equivocado. Y por lo tanto, debo erradicar esa manera de pensar, de ver las cosas y ahora enfocarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Yo ya no debo creer que vengo del chango. ¿Por qué? Porque ya entendí y creo que el Señor hizo al ser humano del polvo de la tierra. Cuando menos Adán. Ya Eva ya la hizo de una costilla de Adán. Yo no tengo ningún temor, ninguna duda en decir que así fue el inicio de la creación de la humanidad. Y ahí en adelante ya todos venimos formados por la reproducción que biológicamente Dios diseñó para que nosotros pobláramos la tierra y de una manera muy especial cada uno de nosotros viniéramos a tomar parte activa en esta humanidad. Gloria a Dios. Amén. Solamente estoy mencionando detalles que deben verse en un cambio de mentalidad. Yo ya no debo pensar que el mundo se va acabando para aquel que va muriendo. Es una mentira diabólica. No. Yo ya no debo pensar que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Es una mentira diabólica. Yo ya no debo pensar que Dios nunca va a venir. Que esto es solamente una manera en que hablan los hermanos porque pues les lavaron la cabeza. No, está determinado de parte de Dios. Ciertamente no se sabe el día ni la hora, pero Dios va a venir a este mundo por segunda y última vez. Sí, va a venir, gloria a Dios, y vamos a verle nosotros, no con ese cuerpo humano que Él tomó cuando vino a salvarnos, sino que le vamos a ver de alguna manera con un cuerpo glorificado, pero con figura humana. Gloria a Dios. No sabemos de una manera completa cómo va a ser eso, pero yo sé que va a venir el Señor en una nube con poder y grande gloria. Yo puedo asegurar que todo aquel que se arrepintió a tiempo y que murió amistado con Dios va a ser levantado de la fría tumba y va a recibir a su Salvador en el aire y va a bajar con Él y va a vivir 1000 años aquí en la tierra y después vamos a partir a la eternidad. Aleluya. Todo eso, mis hermanos, tiene que haber en una mente arrepentida. ¿Sí? Yo no puedo decir que pues vinimos a ser como los animales, que morimos y ahí se acabó todo. No. Ahora, es uno de los efectos del arrepentimiento. El cambio de pensamiento, el cambio de la apreciación de las cosas. La otra es un cambio de conducta, un cambio de la manera de vivir.
Dice, bueno, este hermano antes andaba casi en paños menores. Esta hermana andaba prácticamente casi sin ropa en las tiendas, en las playas. Y ahora, qué honesto viste, qué honesta viste. Antes no se le podía escuchar lo que hablaba de las palabrotas que se le salían, sapos y culebras y todo tipo de palabras obscenas y malas. Y ahora, qué cambio veo en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Me sorprende. Yo tuve, les he dicho, mis hermanos, ese testimonio con este varón con el que me he estado raiteando. Me ha estado insinuando y provocando a que caiga en sus pláticas obscenas. Y va viendo su teléfono y dice, mire, esta es una de mis morras. Y suelta una risita. Yo nada más lo escucho, sin esbozar ni la más mínima sonrisa, ni la más mínima reacción. Y él siente el hielo, vamos a decirlo, que no me atraen esas pláticas. Tiene que haber un cambio de comportamiento en todos los aspectos, mis hermanos. Tiene que haber un cambio de comportamiento también en aquellas cosas que nos gustaba leer, en aquellas cosas que nos gustaba ver, en aquellos lugares que nos gustaba frecuentar. Llámese casinos, llámese cantinas, llámese centros de prostitución, entre otros lugares, llámense teatro, llámense cines, llámense lugares de la feria de fulana parte. Tiene que haber un cambio radical, visible, en donde el diablo tiene que avergonzarse, en donde el Señor tiene que ser exaltado de alguna manera por las gentes que testifican de ese cambio de comportamiento. Gloria a Dios. Todo esto habla de un arrepentimiento en el aspecto psicológico y en el aspecto práctico, en el aspecto teórico y en el aspecto de los hechos. Gloria a Dios. Son dos aspectos que tienen que ir parejitos. ¿Por qué? Porque puede haber el uno sin el otro. Alguien puede cambiar su manera de pensar. No sé de hecho cuántos de estos nos dice el versículo el versículo 41, que se bautizaron 3,000 personas en esa ocasión. 3,000 personas. Los únicos que estaban autorizados para bautizar hasta ese momento eran los 12 apóstoles. No nos dice nada la palabra de Dios, pero yo puedo suponer, y esto es lícito, me es lícito de la palabra de Dios, suponer que los apóstoles empezaron a chillonar. Tal vez hicieron grandes filas y los apóstoles llamaban al que sigue. Tú sigues, vente, en el nombre de Jesucristo, para perdón de tus pecados te bautizo, fulano, fulana de tal, y recibe el don del Espíritu Santo. Horas pasaron bautizándose ahí. Ahora, yo, como dije, no podemos calificar, pero puede darse el caso de que alguien cambie de mentalidad, pero no la lleve a cabo en la vivencia. Que alguien diga, pues sí es cierto lo que dice la palabra de Dios. El diablo de alguna manera lo dice, sabe esa realidad de lo que sale de la boca de Dios es cierto y tiene cumplimiento. Él lo ha experimentado de una manera tan trágica en él mismo, pero sabe que le espera lo peor todavía. Sabe que no tiene escapatoria, pero él quiere llevarse los más que pueda de seres humanos para que le hagan compañía en el lago de fuego. ¿Sí? Pero ¿de qué le sirve?
no vive la palabra de Dios. Así también muchos seres humanos escuchan el mensaje de salvación, saben y experimentan en su espíritu, en su alma, que la palabra de Dios les cae bien, que la palabra de Dios como que les da vida nueva. Ay, pero yo no quiero dejar a mi virgencita. Ay, que yo no quiero dejar a mi San Martín de Porres. Ay, que yo no quiero dejar mis pantalones ajustados, mis pantalones diluidos, mis pantalones, mis blusas escotadas. Yo no quiero dejar mi maquillaje. Yo no quiero dejar los bailes. Yo no quiero dejar esto y aquello. Sí. Hubo cambio de mentalidad, pero de nada sirvió. Porque se quiere vivir la vida a su manera y así no funciona. Pero cuando hay un arrepentimiento, entonces sí la persona está lista para bautizarse. En este tiempo se ha dicho, aquellos no recibieron tanta enseñanza. ¿Es cierto? Nomás escucharon el sermón, en este caso del apóstol Pedro, y se bautizaron. Así también muchos en este tiempo quieren hacerlo igual. Pues ya no se puede, esto ya no es permitido. ¿Por qué? Hay bases bíblicas. El Señor Jesús quiere ver primeramente frutos dignos de arrepentimiento. En el tiempo en que el apóstol Pedro dio este sermón, no habían los evangelios, no habían las cartas apostólicas, no había la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Había rollos, pergaminos por separados, pero que de alguna manera no enseñaban con toda la claridad como enseñan los evangelios y las cartas apostólicas, como estamos viendo aquí nosotros. ¿Cómo es que una persona debe comportarse antes de ser bautizada? Gloria a Dios. Y pues en aquel entonces se les bautizaba con el solo hecho de comprender. Como aquella multitud entendió que era culpable, que era responsable, que había cometido un pecado horrendo al pues consentir y ser parte responsable del sacrificio del Señor Jesucristo, de su resurrección, ellos dijeron, nos arrepentimos. Y si el bautismo le plació a Dios esa forma para que el ser humano entrara al reino de los cielos, para que el ser humano experimentara la salvación de su alma, cuando menos inicialmente, porque después viene el periodo de prueba, de formación. El bautismo es el inicio, es el arranque, es la entrada, es hacer uso de las llaves del reino de los cielos, unas llaves espirituales mediante las cuales se abre esa puerta de entrada al reino de Dios. Pero a Dios le ha placido concedernos un determinado periodo de tiempo para darnos la formación que Él sabe que tenemos que tener para ser ciudadanos del cielo, gloria a Dios. Y si durante ese periodo perseveramos, nosotros podemos estar seguros de que vamos a participar con la eternidad con Dios. Pero si nosotros volvemos atrás, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Hay otros textos bíblicos que nos hablan al respecto también. El apóstol Pedro en sus cartas nos dice también algo similar. Pero hay quienes han entendido y han predicado esto. Dicen, no, es que esos que no perseveraron, esos que no pudieron guardarse durante toda su vida sirviéndole a Dios, es que realmente nunca le recibieron. Mentira del diablo. Dice aquí el apóstol Pablo: el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Esta palabra perseveráis quiere decir, se mantienen ustedes en pie de lucha. Están sirviéndole a Dios. No se han dado por vencidos ante las diversas tempestades de la vida que han venido y que han tratado de derribarlos. Siguen adelante. ¿Hasta dónde? Solo Dios lo va a saber. Ni siquiera yo sé si voy a alcanzar a llegar. Mi anhelo, mi deseo y mi pensamiento es luchar hasta el fin. Puedo caer. Puedo caer. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, si no, es como si nunca hubieras aceptado a Dios. Pero no quiere decir que realmente nunca esa persona le sirvió a Dios. ¿Sí? El Señor de muchas maneras ilustra. En Ezequiel capítulo 33 dice: si el justo, dice, se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, va a morir. Ninguna de sus justicias que hizo le va a servir para nada el día que pecare, dice. Mas si el impío se arrepintiere y se volviere de su mal camino e hiciere juicio y justicia, dice, va a vivir. Ninguna de sus iniquidades que hizo se le va a recordar, dice, no le van a estorbar el día que comparezca ante Dios. De muchas maneras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor deja bien claro: nadie es infalible por el solo hecho de haberse bautizado. Al diablo no crean que le da tanto miedo eso. Al diablo lo que le aterroriza realmente, al diablo lo que le hace temblar, es ver a un cristiano que teme a Dios, es ver a un cristiano que glorifica a Dios con su vida, es ver a un creyente que no le da vergüenza presentar al Señor Jesucristo en esta sociedad corrompida. Gloria a Dios. Volvamos a Hechos capítulo 2, mis hermanos. Quise hacer algo de énfasis en esto porque lamentablemente nuestro planeta está plagado de un cristianismo apócrifo, un cristianismo en donde solamente se está viviendo en teoría, en mera ilusión, pero que realmente no hay testimonio. Isaías dijo: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si solamente se habla muy bonito, se predica muy bonito y se dice: yo pertenezco a esta iglesia y yo tengo tantos años de bautizado, y se le habla a otras gentes, pero si mi testimonio no lo apoya, de nada sirve, gloria a Dios. Y lamentablemente es el cristianismo que estamos viviendo en este tiempo. No sé desde cuándo. Siempre ha habido, de hecho, descuidos en el creyente.
Pero en este tiempo, es de preocupar eso, mis hermanos, y nosotros debemos esforzarnos por vivir la palabra de Dios en todo aquello en que la hemos entendido, en todo aquello en donde podamos nosotros vivir la gloria a Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, Aleluya. terminó diciendo el contexto en el versículo 39 de Hechos 2, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí, Pedro tenía esta experiencia. Un día él escuchó de labios del Señor, sígueme. Sí, él sabía lo que era el llamado de Dios. Él sabía lo que era atender ese llamado. Afortunadamente, él no conoció lo que fue desatender ese llamado. Pero un día, por la gracia misericordiosa de Dios, este predicador puede decir también, a mí me llegó ese llamado, gloria a Dios. Aleluya. Y cada uno podemos decir, nos llegó ese llamado. Pero este llamado no ha llegado solamente a nosotros. De hecho, está llegando a toda la humanidad. A cada día le está llegando a una parte proporcional de la humanidad. Y todos tenemos la grande responsabilidad de responder a ese llamado. Y lo que Dios recomienda es que lo atendamos. Amén. De lo contrario, va a ser lamentable en el día en que comparezcamos ante Él para recibir de parte de Él conforme a nuestra respuesta que le dimos. Gloria a Dios. Terminamos la predicación así en esta noche, mis hermanos. Hubiera querido avanzar un poco más, pero Aleluya. consideré necesario hacer énfasis un poco en esto del bautismo, de lo que implica, etcétera, etcétera. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perseverar hasta el fin. Amén. Que nos ayude a hacer los cambios que tengamos que hacer. Justes, gloria a Dios. Tanto en nuestra manera de pensar como en nuestra manera de vivir. Todavía hacen falta, gloria a Dios.